Historias de Jack. Empezamos. Y siempre he odiado las arañas, pero no como la mayoría. Mi miedo es clínico, enfermo, incapacitante. Una vez en clase de biología proyectaron un vídeo sobre invertebrados. Cuando apareció una tarántula en pantalla, me caí de la silla. Temblaba, me dio un ataque de pánico y terminé en enfermería. Desde entonces aprendí a evitar todo lo que tuviera 8 patas. No podía mirar documentales, ni películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, donde salían esas monstruosidades digitales. Incluso las más pequeñas, las típicas de baño, me parecían como sacadas del infierno. Había aprendido a vivir con ello, o eso pensaba, hasta aquella noche, una noche normal, lluviosa, aburrida. Estaba solo, en casa. Navegaba por internet sin rumbo, buscando algo que me distrajera del insomnio. Las redes sociales ya me hartaban. Así que hice lo que no debería haber hecho, conectarme a la Deep Web. Uso Tor desde hace tiempo. No para nada ilegal, simplemente me resulta curioso. Hay foros, páginas ocultas, comunidades que parecen salidas de otra dimensión. La mayoría son humo o bromas pesadas, pero a veces encuentras cosas que no deberías ver. Ese fue el caso. Un hilo me llamó la atención. Título: Show del Miedo, episodio de hoy, Inferno. El subtítulo decía: emisión en directo, solo espectadores reales. Lo que ves aquí no lo olvidarás nunca. Entré. El diseño de la web era primitivo, casi retro, con fondo negro y letras rojas pixeladas. Todo cargaba lento, como si estuviera entrando en una red antigua. La transmisión ya había empezado. La pantalla mostraba a un hombre joven, de unos 20 y tantos, atado a una silla de acero en una habitación sin ventanas. Respiraba agitado. Enfrente de él, un contenedor de vidrio lleno de serpientes. A su lado, un hombre con máscara de gas y voz distorsionada hablaba directamente a cámara, calmado, metódico, casi hipnótico. Bienvenidos al Show del Miedo. Hoy nuestro invitado se enfrenta a la ofidiofobia. Miedo a las serpientes. Disfrutad. No había música, solo el zumbido de los fluorescentes, los jadeos del tipo atado y el sonido viscoso de las serpientes deslizándose. Los comentarios del chat iban a toda velocidad. ¡Se va a mear! ¡Subidle las serpientes a la cara! ¡Qué flojito este! Queremos fobias de verdad. Y yo, como un idiota, me dejé llevar. El morbo puede más que el sentido común. Me quedé viendo todo, no sé por qué. No sé qué parte enferma de mí quería saber hasta dónde podían llegar. Y justo cuando estaba por cerrar la pestaña, escribí en el chat: ¿qué haríais con alguien que tiene fobia a las arañas? No pasaron ni 5 segundos. Me apareció un mensaje privado, anónimo. Solo decía: ¿te gustaría averiguarlo, Jack? Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían mi nombre? Pensé que era un susto típico, algún bot que saca datos de IP o algo así. Pero no me quedé tranquilo. Cerré la pestaña, cerré el navegador, apagué el módem, apagué el ordenador entero. Ese mismo instante se fue la luz en mi casa. Así, de golpe. Todo negro. Casi me da un infarto. Corrí a la ventana, miré la calle. Las casas vecinas seguían iluminadas. Solo era mi casa. Ahí supe que no era un susto online. Me estaban observando. Desde fuera, desde dentro. No lo sé. Pasé la noche con un cuchillo en la mano, sentado en el pasillo, mirando la puerta. Al día siguiente, llegó un paquete sin remitente. Dentro solo había un sobre. Decía: «Nos vemos pronto, estrella». Y una fotografía, una foto mía, dormido, en mi cama. Me temblaban las manos. Fui a la policía. No me tomaron en serio. Dijeron que podía ser un montaje, una broma pesada, que los datos personales se filtran en internet cada día. Pero esa foto no estaba en redes. Nadie más podría haberla tomado, salvo alguien que hubiera estado en mi casa. Mientras dormía, no dormí esa noche, ni la siguiente. Pensé que quizá era paranoia, que estaba exagerando. Hasta que ocurrió. Recuerdo estar en mi habitación. Recuerdo el zumbido del ventilador.
la televisión encendida sin volumen. Y después, nada. Un silencio profundo. Y luego, oscuridad total. Cuando abrí los ojos, estaba atado a una silla metálica, en una habitación sin ventanas, sin ruido exterior. Solo una cámara frente a mí, encendida, grabando, y una pantalla detrás, donde apareció de nuevo él, el mismo hombre de la máscara de gas. «Hola, Jack». Su voz era idéntica a la del vídeo. «Hoy eres nuestro protagonista. Este episodio se titula Aracnofobia extrema». Me intenté mover, gritar, luchar, pero tenía las muñecas firmemente atadas, el torso inmovilizado. El pánico subió como fuego por mi garganta. En la esquina superior de la pantalla, vi algo que me heló la sangre. Espectadores en línea, 18.924. Había miles de personas viéndome en directo, y entonces empezó la cuenta regresiva. 5, 4, dots, 3 dots. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, se escuchó un sonido metálico sobre mi cabeza. Una compuerta se abrió lentamente, con un chillido que aún me retumba en los oídos. Cayeron 2 pequeñas arañas. Una me golpeó la rodilla, la otra rebotó en el suelo y corrió hacia la oscuridad. Eran marrones, del tamaño de una moneda, inofensivas para cualquiera, pero no para mí. Sentí como si me hubieran vertido ácido por las piernas. Mis músculos se tensaron tanto que me dolieron los huesos. Grité. Instintivamente intenté patearlas, pero estaba completamente inmovilizado. «Nivel 1, contacto visual», dijo la voz robótica del presentador, calmada como siempre. En la pantalla apareció un contador que marcaba el tiempo que llevaba expuesto, y debajo un rótulo. «¿Cuánto aguantará nuestro invitado?». El chat en directo explotó. «Míralo, ya está hiperventilando, jajaja. $10 a que se desmaya antes del segundo nivel. Dadle otra que ni ha empezado el show». En ese momento supe que lo que pasara ahí no importaba. Nadie iba a ayudarme. Todo lo que podía hacer era sobrevivir, y no estaba seguro de poder. La habitación se iluminó más. Las paredes estaban acolchadas, como de psiquiátrico. Frente a mí había una vitrina transparente con varias especies de arañas. Algunas pequeñas, otras enormes. Una tarántula negra caminaba lentamente por el cristal. Mi vista se nublaba. Me costaba respirar. Nivel 2. Contacto físico. Un zumbido eléctrico. Algo se activó en el techo. Y luego otro mecanismo. Un brazo mecánico bajó, sosteniendo un frasco. Dentro, una tarántula viva. La colocaron en mi regazo. El calor de su cuerpo. El peso leve pero presente. Las patas caminando lentamente sobre mis muslos. Me oriné encima. No lo pude evitar. Las cámaras lo grababan todo, y el chat se volvió aún más cruel. «Se ha meado. ¿Confirmado? Dios, este sí que da show. ¿Puede alguien grabar este episodio? Esto es oro puro». Intenté cerrar los ojos, pero una alarma estridente sonó al hacerlo. Regla del programa. Ojos abiertos en todo momento. Incumplirlo supondrá penalización. Pantalla en rojo. Y entonces, un nuevo nivel. Nivel 2.5. Intrusión psicológica. La habitación se oscureció. Se encendieron varias pantallas frente a mí. Empezaron a mostrar vídeos, imágenes, miles de ellas, arañas en alta resolución, en cámara lenta, caminando sobre bocas, saliendo de narices, invadiendo habitaciones. Y lo peor, imágenes de mí, mientras dormía, con arañas caminando por mi cuerpo. «¿Te suena esta noche, Jack?», dijo la voz del presentador. «Fue hace 3 días. Tú no te enteraste, claro». Yo lloraba. Estaba completamente quebrado. Quise dejar de ver, pero mis párpados estaban forzados por una especie de sujetador metálico. Cada músculo de mi cuerpo era una jaula de tensión. Y entonces llegó el nivel 3. Nivel 3. Invasión controlada. Una máscara descendió lentamente. Parecía una máscara antigas, pero transparente. Me la colocaron sin que pudiera resistirme. Encajaba a presión. Respira profundo, Jack. Hoy vamos a enseñarte lo que es la verdadera exposición. Por los tubos laterales de la máscara
Comenzaron a introducir pequeñas arañas vivas, 5 al principio, luego 8. Las veía moverse por el interior, rozándome la piel, las mejillas, los párpados. Una se metió en mi oído, otra intentó meterse por la nariz. Sentí que me moría, pero no perdía el conocimiento. El aire seguía fluyendo. Me mantenían justo por encima del colapso. «Estás aprendiendo a vivir con tus miedos, Jack», dijo el presentador como un psicólogo enfermo. «Este es el objetivo, curarte, aunque duela». Mi cuerpo temblaba entero. Me mordí la lengua tan fuerte que sangré, pero seguía despierto. Y entonces algo cambió. Se apagó todo. Pantalla, luces, incluso el sonido ambiente. Oscuridad total. Solo se oía mi respiración, ahogada, entrecortada, dentro de esa máscara. Y las patas de las arañas. Pasaron minutos u horas, no sé, hasta que oí una frase dicha al oído. «Has sido un gran protagonista. La audiencia te adoró. Nos vemos en la próxima temporada». Y luego, nada. Desperté en un terreno baldío, a las afueras de Puebla, desnudo, cubierto de polvo, con sangre seca en la boca y tierra bajo las uñas. Las muñecas, marcadas, los tobillos, en carne viva. Me arrastré hasta una carretera. Me recogió un policía rural. No me creyó. Nadie me creyó. Me ingresaron. Diagnóstico: trastorno paranoide agudo. Decían que me lo había inventado todo, que era un brote psicótico. Pero las marcas están ahí, y yo recuerdo cada segundo. Lo peor es que el programa sigue. A veces, por las noches, me despierto con notificaciones en el móvil. Números ocultos. Siempre el mismo mensaje. «Jack, te echamos de menos. La audiencia pregunta por ti». Y a veces cuando navego por la red encuentro una imagen, un frame, una captura. Yo con la máscara. Y debajo el título. Episodio 94. Aracnofobia extrema. Invitado: Jack, México. Y entonces entiendo algo aterrador. Mi miedo no fue su entretenimiento. Fue su contenido estrella. Si este relato te puso los pelos de punta, imagina lo que hay en el próximo episodio del show. Dale like, suscríbete y deja un comentario. Antes de que ellos lean tu nombre también. Si alguna vez te preguntas hasta dónde estarías dispuesto a llegar por escapar de la realidad, escucha esto. Porque lo que nos pasó a nosotros no es una historia para contar, es una advertencia que aún me consume. Hace unos meses, vivía en Kinshasa, Congo, en una ciudad donde la esperanza parece desvanecerse con cada amanecer. No teníamos mucho, ni futuro claro, solo 3 jóvenes tratando de sobrevivir entre la pobreza, el ruido constante y la sensación de que el mundo nos daba la espalda. Mis 2 mejores amigos, Matías y Elena, y yo éramos inseparables, pero también éramos conscientes de que la desesperación puede abrir puertas que es mejor mantener cerradas. Fue Matías quien, con voz baja y ojos brillantes de excitación, me habló por primera vez de la Deep Web. Al principio, pensé que era solo una broma, pero no, estaba completamente fascinado por ese submundo digital donde, según él, se podían encontrar cosas inimaginables, desde documentos secretos hasta objetos imposibles de conseguir. Y entre todo eso había algo que llamó nuestra atención, una droga nueva, llamada Vórtice. Matías nos aseguró que Vórtice no era una droga cualquiera. Había leído en foros y mensajes que estaba fabricada con químicos sintéticos que nadie sabía cómo analizar, porque alteraban la mente de formas que superaban cualquier experiencia conocida. Decían que te permitía escapar de la realidad más allá de cualquier límite. Un viaje profundo y total. Pero también decían que no era para todos, que la mente frágil podía romperse para siempre. Elena, escéptica, intentó disuadirnos. ¿Y si es una trampa? ¿Una locura química que acaba con vosotros? Pero la desesperación de Matías y mi propia curiosidad ganaron. Finalmente, hicimos el pedido. El proceso fue raro. No se usaba dinero tradicional, sino criptomonedas, y las instrucciones para acceder a la entrega parecían un acertijo digital. Cuando el paquete llegó, escondido en un sobre sin marcas,
El peso de lo que habíamos hecho empezó a sentirse. En el apartamento de Elena, un lugar modesto, sin lujos, abrimos el paquete con manos temblorosas. Dentro, pequeños frascos con un polvo blanco, casi brillante, que parecía emitir una ligera luz propia. Probamos una dosis pequeña. No recuerdo bien quién fue el primero, pero sé que Matías tomó la iniciativa. Al principio la calma lo envolvió como un manto cálido. Parecía que nada podía tocarlo. Sin embargo, esa calma fue la puerta a algo mucho más oscuro. Matías empezó a cambiar. Primero sus palabras perdieron sentido. Luego comenzó a murmurar cosas sobre voces que lo llamaban, sobre lugares donde no debía estar. Su mirada vacía y su risa incontrolable nos helaban la sangre. Intentamos mantenernos juntos, pero la droga se estaba apoderando de él, atrapándolo en una pesadilla de la que parecía incapaz de despertar. Una noche, cuando Matías salió a la calle para encontrar respuestas, según sus palabras, Elena y yo lo seguimos en silencio, preocupados. Lo vimos perderse entre callejones oscuros, hablando solo con alguien invisible. Fue entonces cuando Elena empezó a sentir que algo nos observaba. No era paranoia, porque también yo lo sentía. Una presencia invisible, pesada, como si estuviéramos siendo acechados por algo real. Al día siguiente, Matías estaba irreconocible. No solo por su aspecto deteriorado, sino por la sombra que parecía habitar su alma. Y entonces, lo peor ocurrió. Elena desapareció una noche. No salió, no respondió llamadas ni mensajes. Su teléfono fue encontrado en la calle, tirado y sin batería. Buscamos por toda la ciudad, gritando su nombre en barrios donde la gente ni se atrevía a salir de noche. En su habitación, junto a la cama, hallamos una nota escrita con una letra que no reconocimos. Solo decía: "No todo lo que buscas en la oscuridad debe ser encontrado". Esa frase se quedó tatuada en mi mente. La desesperación me comía por dentro, pero la historia no terminaba ahí. Comencé a recibir mensajes en mi móvil. No tenían remitente, solo imágenes borrosas, calles vacías, sombras moviéndose, figuras casi humanas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. A veces había audios con susurros ininteligibles, como voces desde otro mundo. Intenté rastrear esos mensajes, pero desaparecían antes de que pudiera llegar a su origen. Era como si alguien o algo jugara conmigo. Matías, en un estado intermitente de lucidez, me confesó que vórtice no era solo una droga, sino una puerta. Una puerta que, si cruzabas, te llevaba a lugares donde la mente podía perderse para siempre. Yo sentía que estaba perdiendo el control, que la sombra que percibíamos no era imaginaria. El miedo se convirtió en paranoia. Por las noches, las calles parecían más oscuras, el aire más denso, y mi instinto me decía que estábamos metidos en algo mucho más grande y peligroso que una simple sustancia química. Fue entonces cuando decidí volver a la Deep Web para encontrar al vendedor y entender qué habíamos comprado. Pero el perfil había desaparecido. En su lugar, encontré mensajes de otros usuarios que contaban historias similares a la nuestra. Desapariciones, locura y una sensación de estar atrapados en un ciclo del que no se podía escapar. Sentí que habíamos sido parte de un experimento oscuro, uno que no solo buscaba vender una droga, sino manipular nuestras mentes y destruirnos desde dentro. Desde que desapareció Elena, mi vida se convirtió en una pesadilla sin fin. La ciudad ya no era un lugar donde pudiera caminar tranquilo. Cada sombra, cada rincón, parecía esconder algo que me vigilaba. La paranoia se instaló en mi piel y las noches se volvieron insoportables. Una noche, cuando caminaba por una calle desierta, escuché pasos detrás de mí. Aceleré el paso, pero los pasos también se aceleraron. Giré y no había nadie. Solo el viento, pero sentí su aliento frío como un susurro. De repente, apareció una figura fugaz, oscura, que desapareció tras un muro. Tenía la sensación de que era Elena, o quizás Matías, pero algo en esa sombra no era humano. Era algo más, o alguien más. A la mañana siguiente, encontré en la puerta de mi casa una caja negra.
sin ninguna marca ni remitente. Abrí con manos temblorosas y dentro había solo un papel doblado. Lo desplegué y leí: «Ya estás dentro». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba? ¿Quién me había dejado eso? Sentí que el vórtice ya no era solo una droga, sino una prisión que nos había atrapado a todos sin que pudiéramos escapar. Intenté buscar a Matías, quien estaba hospitalizado después de un episodio violento provocado por la droga. Me envió un mensaje de voz con la voz rota por el miedo. «Jack, esto no es solo química, es un portal. Te lleva a lugares donde la mente se pierde y nunca regresa. No sigas, por favor. No caigas en el abismo como yo». Su advertencia me paralizó, pero mi necesidad de encontrar a Elena superaba el miedo. Un día recibí un mensaje con coordenadas geográficas. Decían que era el lugar donde la habían visto por última vez. No tuve opción. Fui. La zona era un barrio abandonado en las afueras de Kinshasa. Las casas eran ruinas, calles llenas de basura, y un silencio mortal dominaba el ambiente. Explorando, llegué a una vieja fábrica que parecía olvidada por el tiempo y la ley. En su interior encontré señales inquietantes: frascos rotos, jeringuillas usadas, manchas secas de sustancias químicas y, en las paredes, símbolos pintados con lo que parecía ser sangre seca. Era como si alguien hubiera usado ese lugar para experimentos secretos. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo tuviera peso. En medio de la penumbra encontré una vieja grabadora encendida que repetía un susurro: «No hay salida». Decidí pasar la noche allí, tratando de mantener la calma, pero las horas se convirtieron en un infierno. Sentí presencias que se movían a mi alrededor, escuché susurros que se mezclaban con el viento, y a ratos veía sombras que desaparecían cuando intentaba mirarlas. De pronto, sentí una mano fría rozar mi hombro. Giré de golpe, pero no había nadie. El miedo me hizo querer huir, pero sabía que ese lugar tenía respuestas que necesitaba. En el suelo, entre los escombros, encontré un cuaderno con anotaciones ilegibles y dibujos que representaban figuras humanas deformadas, como si hubieran sido arrancadas de la realidad. Mientras hojeaba el cuaderno, un ruido fuerte resonó detrás de mí. Me giré para ver una figura encapuchada que desapareció rápidamente por un pasillo oscuro. Decidí seguirla, a pesar de que cada paso hacía que el corazón latiera con fuerza. El pasillo terminó en una puerta metálica cerrada. Golpeé, pero nadie respondió. Al acercarme, sentí un aroma químico intenso, casi insoportable. Recordé entonces los relatos en la Deep Web. Algunos usuarios decían que Vórtice era creado en laboratorios clandestinos, con fines que nadie podía entender, mezclando sustancias diseñadas para romper la mente y abrir la percepción a dimensiones desconocidas. Volví sobre mis pasos, intentando procesar todo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esa misma noche, de regreso a casa, los susurros se volvieron más claros. No eran solo voces, sino mensajes, advertencias y a veces amenazas. En uno de esos audios que recibí sin saber de dónde, escuché una voz femenina decir: «No busques más. Ellos están observando. No escaparás». Las líneas entre la realidad y la locura se desdibujaban rápidamente. Volví a visitar a Matías en el hospital. Apenas podía reconocerlo. Tenía episodios de lucidez intercalados con ataques de pánico y alucinaciones violentas. Me dijo que sentía que algo estaba dentro de su mente, algo que crecía y no dejaba espacio para nada más. Me contó que Vórtice no era solo una droga, sino una herramienta para abrir puertas mentales que deberían permanecer cerradas. En los últimos días, mis propios sueños se volvieron pesadillas. Soñaba con Elena atrapada en un mundo oscuro, gritando sin poder moverse, mientras figuras de sombras la observaban en silencio. Su rostro aparecía y desaparecía entre el humo y la oscuridad. Una noche, en un sueño especialmente vívido, escuché su voz llamándome: «Jack, ayúdame. No puedo salir». Desperté sudando frío, con la sensación de que la línea entre sueño y realidad se había roto. Ahora vivo con ese peso. Sé que la droga Vórtice no era solo un escape, sino una prisión, un experimento diseñado para manipular y destruir.
Y temo que Elena y Matías, como muchos otros, estén atrapados para siempre en ese abismo. Si alguien escucha esta historia, te lo imploro. No entres en la Deep Web buscando respuestas en la oscuridad. No pruebes lo que no entiendes, porque algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y Vórtice es solo el comienzo de algo mucho más terrible. Nunca pensé que un simple clic en la Deep Web me llevaría directo a mi peor pesadilla, y sin monstruos ni fantasmas de por medio. Y esto es lo que me pasó. Todo empezó una noche cualquiera, una de esas en las que no consigues pegar ojo y la curiosidad se apodera de ti. Había leído mucho sobre la Deep Web, ese lugar oscuro de Internet donde se ocultan secretos que pocos quieren que veas. Sabía que era un sitio peligroso, pero la curiosidad pudo más. Quería ver con mis propios ojos qué se escondía tras esos nombres, forums y enlaces prohibidos. Después de varias horas navegando con mucho cuidado, sin dar pistas de quién era ni dónde estaba, me topé con un foro privado al que solo se podía acceder mediante invitación. No sé por qué acepté cuando alguien me la ofreció en un chat anónimo, pero lo hice. El lugar estaba lleno de perfiles sin rostro, usuarios que compartían información ilegal, desde datos robados hasta discusiones sobre delitos que daban escalofríos. Pero había un rincón en ese foro donde se hablaba con una mezcla de miedo y respeto sobre un usuario llamado Carnívoro. Carnívoro no era un hacker cualquiera ni un troll buscando atención. Se describía como un depredador digital, alguien que cazaba personas reales usando la Deep Web como su terreno de caza. Lo más inquietante era que todos los que alguna vez aparecieron en sus mensajes o interacciones desaparecieron en la vida real, sin dejar rastro. Nadie sabía quién o qué era exactamente, y todos los intentos por rastrearlo acababan en callejones sin salida. Eso me provocó un escalofrío, pero a la vez me enganchó. Quería saber más. Pasaron unos días y yo seguía husmeando en el foro, intentando no destacar. Pero entonces, sin esperarlo, recibí un mensaje privado. El remitente, Carnívoro. Pensé que era una broma, o alguien intentando asustarme. Pero el mensaje contenía un archivo adjunto, un vídeo. Al abrirlo, me encontré con una imagen fija, tomada en la más absoluta oscuridad. Se escuchaba una respiración agitada y pausada, un ruido que parecía demasiado humano para ser un montaje. En la pantalla apareció una sombra, una silueta que parecía esperar, acechar en la penumbra. De repente, una voz susurró: «Te observo, Jack». Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que veía. El vídeo había sido grabado en una calle muy cerca de mi casa. No podía ser casualidad. El miedo empezó a apoderarse de mí. Quise ignorar el mensaje, pensar que era un fallo, un engaño digital, pero no fue así. Durante los días siguientes llegaron más archivos, fotos borrosas, imágenes tomadas a escondidas de mí caminando hacia el trabajo, vídeos con planos desde ventanas lejanas. Era imposible que alguien pudiera estar tan pendiente de mí sin que lo notara. La sensación de ser vigilado se volvió insoportable. Empecé a cambiar mi rutina, a desconfiar de todos, incluso de mis amigos. Intenté cerrar todas mis cuentas en redes sociales y cambiar mi número de teléfono, pero él siempre parecía un paso por delante. Era como si conociera cada movimiento, cada decisión mía, antes de que yo la tomara. Por las noches, la ansiedad me consumía. No podía dormir sin escuchar cada crujido, cada sonido fuera de lugar en mi casa. Sentía su presencia, invisible, pero palpable. Una noche, llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un enlace a una transmisión en directo. No sabía qué esperar, pero el miedo me empujó a abrirlo. En la pantalla apareció mi salón. Una cámara estaba colocada en un rincón oscuro, apuntando directamente hacia el sofá. Mi pulso se disparó. ¿Cómo podía alguien estar dentro de mi casa sin que yo lo supiera? De repente apareció una figura, una persona real, no una sombra ni una ilusión. Me miró directamente a través de la cámara, con una sonrisa que helaba la sangre. La expresión en su rostro era cruel, como si disfrutara viendo cómo mi vida se desmoronaba.
Apareció un mensaje en pantalla. La carne es débil, Jack, pero la voluntad de sobrevivir, no. A partir de ese momento, mi mundo cambió para siempre. Ya no era un simple espectador de la Deep Web, sino la presa de un cazador invisible, de un carnívoro que jugaba conmigo como si yo fuera solo otro trofeo en su colección. Después de aquella transmisión, la paranoia se apoderó de mí de una forma implacable. Cada ruido, por pequeño que fuera, hacía que mi corazón se acelerase, y cada sombra en mi casa parecía tomar forma y moverse con intención. No había ni un solo momento en el que me sintiera seguro. Intenté convencerme de que todo era un juego de mi mente, pero la realidad era otra. Alguien estaba ahí, acechándome. Instalé cámaras de seguridad por toda la casa, pensando que eso me daría una cierta tranquilidad. Sin embargo, ver las grabaciones era como abrir una ventana a un mundo aún más oscuro. En varias ocasiones noté pequeñas anomalías, una figura borrosa que desaparecía cuando me acercaba, ruidos extraños captados por el micrófono de las cámaras, movimientos imperceptibles en la penumbra. En una grabación, apareció una silueta parada detrás de la puerta del dormitorio, pero al llegar no había nadie. Esa evidencia me confirmó que Carnívoro no se limitaba a mensajes digitales. Había invadido mi espacio físico. Las cerraduras de mi casa fueron reforzadas hasta el límite, y aún así no podía evitar sentir que alguien podía entrar en cualquier momento. Durante días no salí de casa más que para ir al trabajo, y cuando lo hacía no dejaba de mirar hacia atrás, sintiendo ojos clavados en mi nuca. Hasta mi teléfono parecía estar intervenido. Las llamadas que no contestaba se colgaban abruptamente, y recibía mensajes con números y símbolos que no entendía, como si fueran códigos para algo que aún desconocía. La obsesión y el miedo me aislaron. Mis amigos y familiares intentaban ayudarme, pero sus preguntas y miradas desconcertadas solo me hacían sentir más solo. ¿Cómo explicar que alguien me estaba cazando desde las sombras digitales? Nadie me creyó, y eso me obligó a callar. El miedo se convirtió en un monstruo silencioso que devoraba cada rincón de mi vida. Una noche, mientras revisaba el buzón, encontré algo inesperado. Una fotografía vieja, arrugada y manchada. Nada que ver con los mensajes digitales. Mostraba una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La imagen era borrosa, pero se distinguía una persona atada en el porche, en una postura que sugería desesperación. Al reverso, una nota escrita a mano con tinta corrida decía: «Tu refugio». Esa fotografía fue un golpe brutal. ¿Cómo sabía Carnívoro dónde vivir? Había ido más allá de las fronteras digitales para acecharme en el mundo real. El terror me paralizó, pero también despertó algo dentro de mí, la necesidad de enfrentar aquello, de no dejar que me destruyera. Decidí ir a esa casa. Elegí una noche sin luna, con el frío calando hasta los huesos. Me armé con una linterna, mi teléfono y una navaja por si acaso. Llegar no fue fácil. El camino estaba lleno de maleza y barro. El aire era denso, cargado de un silencio sepulcral que se sentía como una advertencia. La casa estaba rodeada de árboles retorcidos, y la estructura parecía a punto de caer en cualquier momento. Al acercarme, vi las huellas recientes en el barro, restos de ropa vieja tirados cerca de la entrada y marcas en la madera del porche que parecían haber sido hechas con prisas, casi violentas. Todo indicaba que alguien había estado allí no hace mucho. La idea de que Carnívoro podría haber usado ese lugar para acecharme o peor, para atrapar a alguien más, me hizo sentir náuseas. Mientras exploraba con cuidado, escuché un ruido sordo dentro de la casa, como si algo pesado se moviera en la oscuridad. El miedo me paralizó, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas me empujaron a seguir adelante. La casa olía a humedad, a moho y a algo más, indescriptible pero profundamente desagradable. En una esquina encontré restos de cadenas oxidadas y en el suelo manchas que parecían secas, oscuras, como si fueran sangre vieja. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo, una foto. Era una imagen de mí,
tomada desde muy cerca, sin que yo lo supiera. En el fondo, apenas visible, se veía una figura oscura que me observaba desde la sombra del árbol cercano a la casa. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cómo el pánico me consumía, pero con la certeza de que Carnívoro estaba más cerca de lo que había imaginado. Desde esa noche, los mensajes cambiaron. Ya no eran solo amenazas digitales, sino señales de que me seguía vigilando de cerca. Fotografías borrosas de calles por las que caminaba, sonidos extraños grabados desde el interior de mi casa y una última frase que me heló la sangre. Esto solo acaba de empezar, Jack. La carne siempre tiene hambre. No hablé con la policía. ¿Qué les diría? ¿Que alguien me acecha a través de la Deep Web y ha invadido mi vida real? Nadie me habría creído. Así que me encerré en mi propia prisión de miedo, desconfiando de cada sombra, de cada sonido, esperando el momento en que Carnívoro decidiera que era hora de terminar su juego. La Deep Web no es un simple lugar de curiosidad o misterio. Es un refugio para monstruos reales, escondidos detrás de máscaras digitales, acechando a sus víctimas con paciencia y precisión. Yo fui uno de ellos, y ahora no sé si alguna vez podré liberarme de esta pesadilla. Si alguna vez te dicen que no hables con extraños en la Deep Web, créelo. Yo no lo hice, y ahora no puedo dejar de escuchar su voz. No soy un experto en tecnología, ni un hacker, ni nada parecido. Solo un tipo normal al que siempre le ha gustado jugar videojuegos. Pero hace unos meses, todo cambió cuando descubrí un rincón oscuro del mundo online, la Deep Web. Todo empezó como una simple curiosidad. La pandemia había convertido mi vida en una rutina monótona, encerrado en casa, con los videojuegos como única vía de escape. Pasaba horas buscando nuevos servidores, mapas, partidas, cualquier cosa que me sacara de la realidad gris que me rodeaba. Y fue entonces cuando escuché por primera vez de ese lugar. Había leído en foros normales que, detrás de la internet que todos usamos, existía otra capa, una donde las reglas eran distintas y la gente se comportaba de manera diferente. Esa capa era la Deep Web, un lugar donde no todos podían llegar, y donde decían que la gente jugaba de verdad, sin censura ni controles. Nunca pensé que yo acabaría metido ahí. Una noche, mientras navegaba en uno de esos servidores alternativos, me topé con un enlace que llamó mi atención. Un foro oculto con acceso solo mediante navegadores especiales. El título era simple y a la vez inquietante: Conexión sin filtro. No ofrecía más información, pero la invitación a jugar sin reglas fue irresistible. Lo que encontré dentro me sorprendió. A primera vista, parecía un chat normal, una comunidad de jugadores, pero enseguida noté que el tono era diferente. Aquí no se hablaba de puntuaciones o trofeos, sino de secretos que nadie debería conocer. Mencionaban mapas abandonados, zonas del juego borradas por los desarrolladores, coordenadas que ningún jugador normal había visitado jamás. Me hablaron de un archivo llamado El Susurro. Decían que era una especie de leyenda entre los usuarios más veteranos, un misterio que nadie había logrado descifrar del todo. Un archivo oculto, inaccesible desde los servidores normales, que contenía algo que nadie sabía describir con exactitud. Al principio pensé que era una tontería, otro mito más para alimentar la curiosidad de los jugadores. Pero la insistencia y el misterio que rodeaba a ese archivo me atraparon. No podía dejar de pensar en ello. Me pidieron que, para probar que realmente quería entrar en ese mundo, lo intentara encontrar. Fue entonces cuando todo empezó a torcerse. Buscar el susurro no fue fácil. El juego no tenía indicios claros. El archivo parecía estar oculto en un mapa que ni siquiera aparecía en los menús. Pasé días explorando, siguiendo pistas escondidas en mensajes cifrados y enigmas que me enviaban por el chat. Fue como entrar en un juego dentro del juego, con reglas que no entendía y compañeros de partida que parecían saber mucho más que yo. A medida que me adentraba en la búsqueda, las conversaciones con esos usuarios se volvían más extrañas. A veces desaparecían sin avisar, y otras me dejaban pistas crípticas que solo conseguía entender a medias.
Eran personas anónimas, sin fotos, sin perfiles reales, pero sus palabras tenían un peso, una urgencia inquietante. Recuerdo un mensaje que me dejó sin dormir. Cuando escuches el susurro, ya será demasiado tarde. Finalmente, después de horas y horas navegando por esos mapas desiertos y fragmentos de código, lo encontré. Era un archivo de audio oculto en una zona olvidada del mapa más oscuro, un lugar que parecía diseñado para no ser encontrado. Lo abrí, esperando quizá un mensaje, una grabación normal, pero lo que escuché fue algo distinto. Un murmullo, un ruido blanco, pero en ese ruido, voces confusas, fragmentos de frases entrecortadas, susurros que parecían querer decir algo urgente, pero que se perdían en la estática. Aquello no era un archivo cualquiera. Sentí que había algo vivo en ese sonido, una presencia que me observaba desde la oscuridad, esperando. Al compartir el archivo con los otros usuarios del chat, la respuesta fue un silencio inquietante. Después llegaron mensajes de advertencia. «Has abierto una puerta que no deberías», me escribieron. «El susurro no es un juego, es un llamado». Pensé que estaban exagerando, que era parte del juego, una forma de intimidar a los nuevos. Pero poco después empecé a notar cosas extrañas. Tras compartir el archivo, el susurro, y recibir esas extrañas advertencias, las cosas empezaron a cambiar en mi vida cotidiana. Al principio eran pequeñas señales que podía atribuir al cansancio o al estrés, pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear sin razón aparente, especialmente cuando estaba solo frente al ordenador, inmerso en la pantalla. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero los técnicos que llamé no encontraron nada fuera de lo normal. Además, la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Sentía una presencia invisible en la habitación, como si alguien estuviera a mi lado, esperando el momento exacto para hacer ruido. Pero cuando giraba la cabeza, no había nadie. Entonces comenzaron los sonidos. Al principio, eran apenas unos golpes suaves en la pared, apenas perceptibles. Después, susurros a la distancia, apenas audibles, que me ponían los pelos de punta. Nunca lograba entender lo que decían, pero había algo en ellos que me helaba la sangre. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome malas pasadas, la ansiedad acumulada tras semanas de obsesionarme con el juego y la Deep Web. Sin embargo, una noche algo cambió radicalmente. Estaba jugando cuando recibí un mensaje privado en el chat. El remitente era un usuario nuevo, con un nombre ilegible, formado por símbolos extraños y letras mezcladas que parecían no tener sentido. Me dijo que llevaba días observándome, que sabía todo sobre mí, cuándo me conectaba, qué jugaba, incluso detalles personales que yo nunca había compartido en el foro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté responder con calma, pero sus mensajes se volvieron exigentes. Me pidió que grabara un audio diciendo mi nombre completo y mi dirección. Por supuesto, no lo hice. Sentí que si respondía, algo peor podría pasar. Al día siguiente, alguien llamó a mi puerta a altas horas de la noche. Me levanté rápidamente, pero cuando abrí, no había nadie. Solo una nota, escrita con una letra fría y precisa, que decía: «El susurro no olvida». El miedo empezó a apoderarse de mí. Mis amigos notaron que estaba cada vez más nervioso, más aislado. Traté de contarles lo que pasaba, pero ninguno me creyó. Para ellos, solo era estrés o ansiedad. Mientras tanto, en el chat, algunos usuarios comenzaron a desaparecer. No solo desconectaban, sino que sus perfiles se borraban por completo. Antes de desaparecer, dejaban mensajes crípticos como «Nos veremos en la oscuridad» o «El juego solo termina cuando tú decides». Mi vida se volvió una mezcla constante de paranoia y miedo. En la calle, en el trabajo, en mis sueños, escuchaba ese susurro lejano, como un eco imposible de apagar. No sabía si era real o producto de mi mente. Desesperado volví al foro para buscar respuestas, pero el archivo, el susurro, había desaparecido. En su lugar, apareció un nuevo mensaje que decía: «El juego continúa fuera de la pantalla». Fue entonces cuando comprendí que esto no era un simple juego.
que lo que había abierto con ese archivo era una puerta a algo mucho más oscuro y que no podría cerrar. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, recibí un vídeo. Era una grabación hecha con una cámara oculta. Mostraba mi habitación mientras dormía. En la pantalla, una sombra alargada aparecía y desaparecía justo antes de que despertara. No era una sombra normal. Tenía una forma extraña, casi humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de niebla o humo. Entré en pánico. Cambié todos mis dispositivos. Reinstalé sistemas. Incluso me mudé de piso. Pero nada sirvió. Esa sombra, ese susurro seguía allí, como una presencia que no podía borrar. A veces, cuando estoy en la oscuridad de la noche, escucho un susurro frío que me llama por mi nombre. No sé quién o qué es, solo sé que está ahí, esperando, y que jamás podré apagar el ordenador sin sentir que me observa. Ahora escribo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Que no caiga en la tentación de buscar esos archivos ni de hablar con esos jugadores en la Deep Web. No están ahí para jugar, están ahí para atraparte. Y yo sigo aquí, atrapado en esta partida de miedo, sin saber si alguna vez podré ganar. Si alguna vez te topas con algo en la Deep Web que no entiendes, apaga el ordenador y no mires atrás. Yo no pude hacerlo. Hace unas semanas, una mezcla de aburrimiento y curiosidad me llevó a adentrarme en la Deep Web. No buscaba nada específico, solo quería explorar un mundo que, para muchos, es un lugar de secretos y tabúes. Pero pronto descubrí que hay cosas allí que es mejor no ver. Todo comenzó en una noche fría y solitaria. Mi rutina era encender el ordenador, abrir un navegador preparado para navegar de forma anónima y buscar cosas extrañas, oscuras. Pero aquella noche fue diferente. En uno de esos foros protegidos recibí un enlace. No estaba en ningún índice público. Era un acceso casi secreto. Sin pensarlo demasiado, entré. Lo que encontré no era un chat ni un mercado ilegal. Era un foro silencioso, vacío de usuarios, con una lista extraña de archivos multimedia. La mayoría parecían vídeos, grabaciones de baja calidad, sin nombres comunes. Pero uno resaltaba: Los Muertos. El título me puso la piel de gallina. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Descargué el archivo y lo abrí con un reproductor sencillo. La imagen era oscura, casi nada se veía. Solo una habitación con una luz mortecina, el foco de una lámpara que iluminaba una esquina. El silencio era absoluto, salvo por una respiración lenta y pesada. Casi podía sentir el miedo de quien la emitía. De repente, una voz empezó a hablar, fría y monótona. No había emoción, pero cada palabra parecía medir su efecto. La voz narraba la historia de personas desaparecidas, fechas, nombres y detalles. Lo más perturbador era que esas personas no eran inventadas. Los casos estaban registrados en los medios, pero sin resolver. Cada nombre correspondía con un caso real. Al final del vídeo, la cámara mostró una puerta cerrada, y la voz dijo: «Aquí es donde terminan los desaparecidos. Aquí comienza el olvido». Sentí un nudo en la garganta. Apagué el vídeo, pero no pude olvidar. Al día siguiente volví al foro. Busqué más vídeos con títulos similares. Encontré otros archivos, con grabaciones donde las víctimas aparecían vivas, encerradas en habitaciones sin ventanas, sin contacto con el mundo exterior, grabadas en sus últimos días. No había trucos ni fantasmas, solo el horror real de personas sufriendo, conscientes de que alguien las observaba. A medida que veía esos vídeos, empecé a notar algo. Los detalles que relataban coincidían con desapariciones recientes, y cada vídeo mostraba una manera distinta de tortura psicológica. No había sangre ni violencia explícita, pero la sensación de terror era palpable. El aislamiento, el silencio, la espera. Era un sufrimiento que penetraba más allá de la pantalla. Pero todo se volvió personal cuando encontré un archivo sin título, con una descripción que decía claramente: Jack. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el vídeo con miedo,
pero incapaz de detenerme. Lo que vi me heló la sangre. La cámara mostraba la calle donde vivo, con una visión aérea desde un dron o cámara oculta. Luego bajó lentamente, acercándose a mi puerta. Mi propia casa. La imagen temblaba y la cámara entró. No había sonidos, solo un silencio que se hacía insoportable. La habitación donde suelo estar, el salón, apareció borroso y oscuro. Entonces, una sombra se movió. No se veía bien, pero sentí que me miraba. Intenté apagar el ordenador, pero parecía que el vídeo no respondía a mis órdenes. Fue como si alguien más tuviera el control. Tras varios intentos desesperados, logré cerrar la sesión. Mi respiración estaba agitada. ¿Quién me había grabado? ¿Cómo? ¿Y por qué? Los días siguientes sentí que alguien vigilaba cada movimiento. Mi móvil vibraba con llamadas perdidas de números desconocidos. En la calle, sentía ojos tras las ventanas. Decidí contar lo que me pasaba, pero ¿a quién? A la policía no, pensé. Mejor intenté buscar ayuda en internet, en foros y grupos de investigación de desapariciones y crímenes cibernéticos. Ahí fue cuando contacté con Víctor, un ex hacker que ahora trabajaba de forma semi-legal, ayudando a víctimas de la red oscura. Él me advirtió de inmediato: esto no es un juego, Jack. Has entrado en un agujero del que puede ser imposible salir. Víctor me explicó que los vídeos eran parte de un negocio macabro en la Deep Web. No se trataba solo de grabaciones, sino de una red que vendía el sufrimiento en directo. Personas pagando para ver, para controlar, para prolongar ese miedo. Me mostró cómo esas víctimas eran contactadas días antes de desaparecer con mensajes falsos, que parecían ofertas de trabajo o ayudas sociales. Los enlaces enviaban a sitios trampa que, al activarse, enviaban la localización de la víctima a los secuestradores. Empecé a entender la gravedad. Sin embargo, a pesar de la advertencia, no podía dejarlo. Quería saber más. Quería intentar ayudar. Pero con cada archivo que abría, con cada paso que daba, sentía que me hundía más en una oscuridad de la que no sabía si podría salir. Con la ayuda de Víctor, comencé a rastrear los archivos y los mensajes que acompañaban a esas víctimas. Pero cuanto más investigaba, más sentía que el peligro me seguía muy de cerca. Una noche, mientras repasaba correos electrónicos falsos que parecían inocentes ofertas de empleo o ayuda social, recibí un mensaje distinto. Era encriptado, breve y solo decía: deja de buscar o serás el próximo. No era una amenaza vacía, era un aviso concreto, directo, como un susurro en la oscuridad. Pero el miedo no me detuvo. Al contrario, me impulsó a profundizar más. Descubrí que todas las víctimas habían sido contactadas por esos correos y que una vez accedían a los enlaces, sus dispositivos eran rastreados sin que lo supieran. Así empezaba el tormento. Intenté abrir uno de esos enlaces en un entorno virtual seguro, un sistema aislado que Víctor me preparó. Pero al acceder, el sistema reaccionó rápidamente, bloqueando la conexión y enviando alertas automáticas. Era un mecanismo sofisticado para evitar que investigadores o curiosos se acercaran. Mientras tanto, la paranoia crecía. Empecé a notar detalles inquietantes, objetos fuera de lugar en mi casa, luces que parpadeaban sin explicación y llamadas de números desconocidos que colgaban cuando contestaba. Una noche escuché pasos en el pasillo, pero al encender la luz no había nadie. Las amenazas parecían materializarse en mi realidad. Sentía que alguien me vigilaba. Y entonces, una madrugada, golpearon mi puerta con fuerza. Al abrir, no había nadie. Solo una caja abandonada en el suelo. Dentro, un USB con un vídeo. Con manos temblorosas, lo conecté. El vídeo mostraba un sótano oscuro, con paredes húmedas y cables colgando. En el centro, una mujer joven, atada y visiblemente agotada. Sus ojos no tenían esperanza, y sus labios temblaban mientras repetía una frase que heló mi sangre. Jack, no deberías haber venido. El mensaje era claro. Habían cruzado la línea, y ahora era parte de su juego. Con Víctor decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Él usó sus conocimientos para tratar de rastrear la IP desde la que se había subido ese vídeo. No fue fácil. La señal estaba tan enmascarada que parecía un fantasma digital. Pero logramos reducir la búsqueda a un barrio abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar que parecía olvidado, con casas derruidas y calles silenciosas. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Decidí ir solo. Quería enfrentar esa oscuridad y acabar con el misterio que me perseguía. Al llegar, la casa parecía una ruina más, pero algo no encajaba. La puerta estaba cerrada con múltiples candados y cadenas. Sin embargo, al asomarme por una ventana rota, vi cables y pantallas con imágenes borrosas. Era una central de vigilancia improvisada. Entré con precaución. El olor a humedad y polvo se mezclaba con un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de aparatos eléctricos. Mientras exploraba, escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente y vi a un hombre de mirada fría y siniestro. No llevaba máscara ni disfraz, solo una sonrisa cruel que parecía disfrutar del miedo que causaba. ¿Por qué haces esto?, pregunté con voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Él respondió con una calma escalofriante. Porque alguien tiene que mostrar la verdad. El dolor vende, Jack. Y tú, ahora, formas parte del espectáculo. Comprendí que no solo era un espectador involuntario, sino que habían hecho de mí un objetivo. Logré escapar de la casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero la imagen de esos ojos vacíos me persigue cada día. Ahora sé que los muertos en la Deep Web no están muertos del todo. Están atrapados en un limbo de sufrimiento y vigilancia. Y nosotros, los que miramos desde la distancia, somos cómplices silenciosos de ese infierno digital. Por eso te advierto una vez más. Si alguna vez ves algo en la Deep Web que no entiendes, apaga el ordenador. No mires atrás. Yo no pude hacerlo, y temo que nunca podré olvidar. Si alguna vez decides adentrarte en la Deep Web, recuerda esto. No eres tú quien elige lo que ves, sino lo que te observa a ti. Mi vida antes estaba llena de órdenes, misiones y riesgo, pero siempre con una certeza: proteger a mi país, a mi gente y sobre todo a mi familia. Pero todo eso cambió hace unas semanas, cuando Emma desapareció. Era una noche cualquiera. El silencio de la casa me golpeó al entrar. No había señales de Emma. Su habitación intacta, como si nunca hubiera estado. Su móvil apagado, la pantalla de su ordenador encendida, con una ventana extraña abierta. No pensé en la Deep Web aún. No al principio. Pensé que tal vez se había escapado con amigos, que quería un poco de libertad. Pero no contestaba el móvil, no respondía mensajes. La incertidumbre empezó a carcomerme. Llamé a la policía, pero el protocolo les frenó. Esperen 24 horas, me dijeron, como si Emma fuera un caso más. Pero yo sabía que cada minuto que pasa era un minuto menos para encontrarla. Al segundo día, me decidí a investigar por mi cuenta. Revisé su ordenador. Allí estaba. Páginas abiertas que no entendía, nombres extraños, enlaces cifrados. Me topé con un mundo oculto bajo el que creía conocer. La Deep Web. Un universo paralelo a la red convencional, donde lo ilegal se hace invisible a simple vista. Entrar allí no es sencillo. Necesitas softwares específicos, claves, túneles que escapan a la vigilancia. No tenía ni idea de qué buscar, pero sabía que debía intentarlo. Pasé noches enteras sin dormir, tratando de aprender el funcionamiento, intentando penetrar ese velo digital. Poco a poco, con ayuda de tutoriales, foros anónimos y mis conocimientos militares, avancé. Hasta que lo vi. Un vídeo, no una simple grabación, sino una subasta en directo. Emma encadenada a una silla, con los ojos abiertos pero vacíos. A su lado, un reloj de arena marcaba un tiempo que no me era dado conocer. En la pantalla, una voz distorsionada anunciaba el inicio de la puja. Las palabras eran duras, sin emoción. Una mercancía más, aunque en realidad era la persona que más amaba. El corazón me dolió tanto que sentí que iba a estallar.
Llamé a la policía, les di toda la información, pero la respuesta fue la misma. La Deep Web no es territorio donde ellos puedan actuar con garantías. Estamos limitados, dijeron. Me sentí solo, desamparado, como un soldado sin armas. Entonces supe que debía seguir solo. Comencé a crear perfiles falsos, cuentas anónimas. Empecé a comunicarme con usuarios, a explorar subastas y canales clandestinos. No sin riesgo. El miedo a ser descubierto me acompañaba en cada clic. Una noche recibí un mensaje directo. Jack, sabemos quién eres. Cada movimiento que haces está vigilado. Supe entonces que no solo era un juego, que estaba entrando en un territorio donde los cazadores pueden volverse presas en segundos. En ese punto apareció Ghost, un hacker tan misterioso como peligroso que me ofreció ayuda. Pero nada es gratis en la Deep Web. Su precio era mi total confianza y seguir sus instrucciones sin cuestionarlas. No tuve más remedio. Ghost me guió entre las subastas, entre los clientes que ofertaban por vidas, como si fueran objetos de lujo. Me explicó cómo funcionaba la encriptación, cómo mover dinero digital sin dejar rastro. Mientras más me adentraba, más entendía que Emma no era la única. Había muchas más víctimas, muchas más historias que no saldrían a la luz jamás. Cada vídeo que veía, cada mensaje que recibía, era un golpe al alma. Y la cuenta atrás seguía. Una vez, al intentar seguir una pista, casi me descubren. Recibí una amenaza clara. Detente o Emma morirá. Nunca he sentido un miedo tan puro, pero la rabia me hizo seguir adelante. Entrenar años en el ejército no me preparó para esto, pero sí me enseñó a no rendirme. Ahora sé que este mundo, la Deep Web, no es solo un lugar digital, es un reflejo del lado más oscuro del ser humano, donde la maldad se oculta tras máscaras y pantallas. Y yo estaba en medio de ese infierno, sin saber si saldría. Después de sumergirme semanas en la oscuridad digital, la certeza de que Emma seguía viva era la única luz que me mantenía en pie. Ghost me había dejado una pista crucial, una dirección IP ligada a un almacén olvidado a las afueras de la ciudad. Un lugar que, según la información, era utilizado como centro de operaciones y almacenamiento para esa red de tráfico humano que yo apenas comenzaba a comprender. No podía esperar a que la policía actuara. Por mi cuenta, empecé a rastrear el lugar. Vigilé durante días sus movimientos, horarios de guardias, sistemas de seguridad, entradas y salidas. Cada dato que recogía me acercaba, pero también aumentaba la ansiedad en mi pecho. Sabía que la red a la que me enfrentaba era sofisticada, despiadada y con recursos para detectarme. La noche que decidí actuar, el frío era más intenso que nunca. Me moví entre las sombras, con el entrenamiento que había mantenido intacto durante años. Avancé hasta el perímetro del almacén, sorteando cámaras y sensores. Aún así, el más mínimo ruido podía delatarme. Mientras caminaba con sigilo, un leve crujido a mi derecha me alertó. Un perro de guardia empezó a ladrar. Sentí como si el corazón me fuera a estallar. Inhalé profundo y seguí adelante, ocultándome detrás de un contenedor oxidado. Finalmente, encontré una pequeña ventana sin cristal, lo suficientemente grande para que me colara. Entré y el hedor a humedad, a polvo y a desesperación me golpeó sin piedad. Caminé por pasillos oscuros, iluminados solo por la tenue luz que entraba por algunas rendijas. Mis pisadas resonaban, cada ruido podía ser mi final. Entonces la vi. Emma, atada a una silla, agotada, con las lágrimas secas en el rostro. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de miedo y esperanza que me destrozó el alma. Quise correr hacia ella, pero justo en ese momento, las luces se encendieron y se activaron las alarmas. En segundos, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Me redujeron sin compasión y me arrastraron a una habitación contigua, donde ya estaban otras víctimas. Niños, adolescentes, todos atrapados en un infierno que jamás imaginé. Allí me explicaron el macabro negocio. La subasta no era solo digital, sino también física. Los clientes eran capaces de visitar y seleccionar en persona. Emma era solo una de las mercancías más cotizadas. Intenté mantener la calma y negociar,
aunque sabía que la lógica no tenía cabida allí. Me exigieron un rescate exorbitante, pero ni el dinero ni el poder de un militar eran suficientes para convencerlos. Entre los rehenes conocí a Sara, una chica que llevaba meses en ese infierno. Me contó cómo funcionaba la red, cómo manipulaban las identidades en la Deep Web para mantener todo oculto. Fue una fuente invaluable de información. Usé cada minuto que estuve allí para analizar rutinas, debilidades, puertas de emergencia. Pero lo que más me angustiaba era la ausencia de Ghost. Su contacto había desaparecido justo cuando más lo necesitaba. Sospechaba que había sido eliminado o capturado. Con un móvil escondido que logré conservar, intenté piratear el sistema de seguridad. Era como intentar nadar contra una corriente imparable. Pero con cada segundo que pasaba, sabía que Emma y los demás podían perder la esperanza. Un día, mientras exploraba el sistema, descubrí que una de las cámaras tenía un fallo. Con mucho cuidado, logré desactivar parte de la vigilancia y abrí una puerta trasera que daba a una zona poco vigilada. Llegó el momento de actuar. La huida fue un caos total. Corriendo por los pasillos, con los guardias detrás, escuchando sus gritos y el sonido de la alarma que seguía sonando, sentí que cada segundo podía ser el último. Emma y yo nos abrimos paso entre sombras y escombros. La adrenalina me permitió ignorar el cansancio, el miedo, el dolor. Cuando por fin cruzamos la puerta hacia la oscuridad de la noche, fue como despertar de una pesadilla eterna. La abracé sintiendo que al menos esa batalla la habíamos ganado. Pero sabía que el enemigo seguía ahí afuera, esperando en las sombras digitales, acechando como un depredador invisible. Porque en la Deep Web, la oscuridad nunca desaparece, y esta guerra apenas comenzaba. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.